Comenzamos. Ahora sí, estamos en nuestro bloque Hacer la Diferencia y con nuestro invitado de hoy, que es el señor Rudecindo Vea. ¿Cómo está, señor Rudecindo Vea? Él es presidente de Iniciativa Democrática. ¿Qué tal? Buenos días. Tiene el micrófono apagado. Señor Encienda su micrófono, por favor. Hola, David Aldusca, un gusto estar conversando con ustedes. El gusto es nuestro, como siempre, de tenerlo aquí. A ver. Sí. ¿Puedo comenzar con 3 comentarios chiquitos de lo que les he escuchado? Por supuesto que sí. Claro. El primer comentario respecto del policía que terminó asesinando a Truco. Creo que hay que plantearle también como una cuestión más de fondo. ¿Por qué un policía tiene que ser infiltrado en una marcha ciudadana? O sea, el policía Magallanes no estuvo porque se le antojó. No. Estuvo porque alguien le mandó. Y le mandaron vestido de civil. Entonces, el responsable, más que el policía, que era el que obedecía, el dependiente, el responsable es el comisario que lo mandó, el jefe de la Policía Nacional que mandó al comisario que mande a Magallanes, y finalmente el ministro del Interior que mandó al jefe de la policía para que mande al comisario, para que mande a Magallanes vestido de civil a infiltrarse en una marcha. Lamentable, cuento esta cadena para demostrar que el hilo se rompe por el lado más débil, por Magallanes. Los responsables principales son el ministro del Interior y el jefe de la Policía Nacional. Y seguramente a ellos no les va a pasar nada. Primer comentario. Segundo comentario. Hablaban de la posibilidad y la potencialidad de los múltiples oficios de la presidenta. Y uno de ellos es que pueda activarse en la política. Y ojalá la presidenta decida ser candidata por el partido que ella formó desde el Estado, desde el gobierno con su hermano, para que el 97% de peruanos que la despreciaban y la desaprobaban cuando estaban en el gobierno, pues la puedan hacer en su voto. Creo que eso sería lo mejor que podría ocurrir para que la ciudadanía pueda expresar el rechazo que siente por la podredumbre de su gobierno. Tercer comentario. Esta suerte de, vamos a decir, etnocentrismo occidental que nosotros cargamos encima. Y es el desprecio por un país tan pluricultural como el Perú. En el Perú existen 56 culturas, 4 andinas y 52 nativas, totalmente identificadas, cada uno con sus saberes, con su conocimiento ancestral. Y querer juzgar el conocimiento a partir de que alguien tenga un título, a partir de que alguien tenga un documento, que incluso ahora sabemos cómo se obtienen, ¿verdad? Es desconocer, o sea, cuando hablamos de multiculturalidad, tenemos que reconocer que hay multisaberes, hay multiplicidad de conocimientos, hay multiplicidad de maneras de adquirir. Y entonces, ese eurocentrismo, ese etnocentrismo es tan perjudicial como el racismo que cargamos por siglos en el Perú. Y qué pena que una congresista que viene de una minoría como Barbarán ni siquiera conozca eso. Mis 3 comentarios. Luego veremos la cuota indígena, Rudecindo. Ahí Encantado. No, digo la de los partidos. A ver, vamos, porque, bueno, ha sido ministro y ahora es presidente de Iniciativa Democrática de la Derrama Magisterial. Se ha aprobado, no hace mucho, en el Congreso, esta ley por la que se equipara y se fija la pensión de los docentes retirados en 3.300 soles. Ha habido aplausos, es más, vamos a ver, después de que le termine la pregunta, bueno, pues como ese video donde
precisamente el presidente ahora, Gerí, entonces presidente del Congreso, festejaba esa ley, pero igual que ha habido aplausos, ha habido también cuestionamientos por el gasto que eso va a implicar, Rudecindo. ¿Cómo entender eso? O sea, es de justicia que los profesores tengan una jubilación digna, es de justicia, igual que las Fuerzas Armadas y la policía. Pero, ¿y qué hacemos? ¿Puede asumir el costo de esta ley el Estado? Dos comentarios así de saque. El primero es de justicia que todos los peruanos, una vez jubilados, tengan una pensión digna. Eso debería ser lo justo. No importa el modelo en que esté adscrito, sea el público, sea el privado, ¿no? Entonces, lo justo sería que todos tengamos una pensión digna. Pero en este esfuerzo, lamentablemente, en el Perú existe, vamos a decir, varios sistemas injustos. O sea, es injusto el sistema privado de las AFPs, porque está pensado más que en beneficiar una pensión digna para el futuro, está pensado en cómo se facilita para que las AFPs hagan negocio con la plata de los trabajadores que aportaron muchísimos años. O sea, el gran problema del sistema privado de pensiones en el Perú es que lo miran como un negocio para generar dinero a quienes lo administran, más que para dar una pensión digna a los aportantes. Ese es el gran problema y eso tiene que cambiar y tiene que ser reformado. En el nivel público, la ONP es más bien, se trata a la ONP como si fuera una institución cualquiera del Estado. Entonces, entra en la repartija presupuestal cada año. Y entonces, el fondo que es administrado por el Estado se lo trata presupuestalmente como una institución cualquiera, cuando tranquilamente ese fondo podría tener cuentas individualizadas, podría generar recursos y cada año incrementarse y que les permita tener a los trabajadores que están en la ONP una pensión digna y mejor. Y ese también tiene que ser reformado. Luego vienen ya los sistemas asistenciales tipo pensión 65, que hoy está circunscrita a los de extrema pobreza, pero que en realidad en el Perú un amplio sector está en pobreza y debería de pensarse. Pero además, Anuska y David, en el Perú lo que tenemos es un sistema privado de pensiones para el mundo formal. El mundo formal en el Perú es 30% y el 70% informal. ¿Dónde están esos trabajadores? Esos trabajadores ni siquiera se tienen la posibilidad. Entonces hay que ir a una reforma integral del sistema de pensiones. Y eso es lo que se ha discutido este miércoles en la derrama magisterial, en este diálogo por el Perú, proponiendo varias alternativas. O sea, acá no es que no existen alternativas. Desde el Frente Social por el Perú, en el local de la derrama, hemos presentado con un equipo técnico muchísimas alternativas. Y acá entro a la segunda parte, porque claro, uno dice, oye, pero con tanto tema de este tipo de pensiones, de exoneraciones, ¿no se está desfinanciando al Estado peruano? Y yo digo sí, pero más aún, el Consejo Fiscal acaba de salir hace 2 días con un informe y decir que se está endeudando el futuro del Perú. Y sí, claro que sí. Solamente hay 2 cositas. La primera es que se pone la carga en el gasto. Yo he estado chequeando y he hecho el seguimiento al informe del Consejo Fiscal, pero el Consejo Fiscal no pone, por ejemplo, énfasis o no lo trata. ¿Y cómo generamos ingresos? Porque claro, lo que nos dice es, oye, si gastas, te vas a quedar sin plata. Y eso está bien. Pero lo que hay que decirle, oye, pero el Perú, el Estado peruano, el gobierno peruano puede generar ingresos. ¿De dónde puede generar? 1, mejorando su recaudación tributaria. 2, eliminando las exoneraciones. Fíjense ustedes, por favor. Las exoneraciones que se han puesto para las agroexportadoras, que ascienden a cerca de 25.000 millones de soles al año, con un año de exoneraciones se podrían pagar 5 años de pensión de los maestros. Con un año de exoneraciones. Y eso sí lo aprobaron sin discutir. Y el Consejo Fiscal se quedó callado, como se ha quedado callado hace 10 años. Pero así como hay este tema,
También lo que hay que decir es, ¿y por qué, por ejemplo, el tema de la minería ilegal, ahora que incluso están discutiendo en el Congreso la ampliación del Reinfo? ¿Por qué el Estado peruano tiene que dejar que las grandes empresas mineras compren el oro ilegal de los mineros ilegales, compren el oro informal de los mineros informales, y ellos lo formalizan y ellos lo venden y ellos generan grandes recursos para el sector privado y para sus empresas? ¿Por qué en lugar de que lo compren las grandes empresas, el Estado peruano no compra, no genera más ingresos, lo administra mejor? Entonces, claro, no lo hacen así porque estarían chocando contra las grandes empresas, que son las que mantienen, las que fortalecen y las que dan vida y sostenibilidad a la minería ilegal. Entonces, hay un tema, sí, disculpe, hay un tema que me parece interesante sobre estos beneficios tributarios a las agroexportadoras, porque no se puede poner al mismo nivel beneficios tributarios que, digamos, afectan las finanzas públicas y que benefician a una industria que no necesita de esos beneficios, y una pensión para maestros que han trabajado toda su vida en el Estado y que finalmente esta pensión les va a dar calidad de vida, que, digamos, tiene una rentabilidad social. Yo quería preguntarle justamente cuánto es la pensión de un maestro actualmente y con esta ley a cuánto se aspira que sea. Mira, el monto va entre 300 soles y 600 soles. Eso es lo que tienen los maestros. Y cuando ahora se dice que con esta ley sería el mínimo del nivel básico de educación, estaría llegando a 3.500 soles. En términos de... ¿3.500, Rudecindo, o 3.300? 3.300 para ser más preciso. Pero ese es el monto, ¿verdad? O sea, ese es el salto que hay para un maestro que sería jubilado. Ahora, ¿cómo se puede financiar? Porque uno podría discutir, ¿y cómo se puede financiar? Los maestros han propuesto que ellos pagan impuesto a la renta, que de su impuesto a la renta que ellos pagan y que les descuenta, de ese impuesto se financie. Y con eso estaría cubierto. Pero fíjate, hay una alternativa ahí muy clara planteada por los maestros de Perú a través del gremio del SUTEP. Pero como te digo, pero también están las otras alternativas. Entonces, lo que hay que hacer en el Perú es generalmente, quienes dirigen el MEF, quienes están en el MEF hace muchísimos años, y la gente del Consejo Fiscal son gente del MEF, han sido ministros, han estado ahí, en realidad tranquilamente podrían ver mecanismos que nos permitan mejorar los ingresos en el Perú, y una vez que se mejoran los ingresos en el Perú, tenerlo esto en fondos como existen en los países nórdicos, ¿verdad? Los países nórdicos tienen canon, tienen impuestos, se crean fondos, y esos son los que garantizan el futuro de sus ciudadanos. Pero acá en el Perú no, acá en el Perú lo poquito que ha ingresado se lo administra a cuentagotas y se pelean para que no se siga recaudando más. ¿Cuánto cambiaríamos? Y seguramente tendríamos para muchos servicios sociales, servicios públicos, hacer programas sociales, hacer inversiones, si es que en el Perú no estaríamos solamente mirando el tema del gasto, sino también cómo mejoramos el ingreso. Pero lamentablemente tenemos un Ministerio de Economía que gasta y malgasta, pero no genera ingresos. Mi última pregunta, Rudecindo, por favor, le traslado una pregunta del chat. Aquí dicen, esa jubilación no es para todos los docentes jubilados. ¿Van a tener esa jubilación todos los maestros y maestras retirados? Sí, el proyecto de ley va a que todos los maestros jubilados tengan ese beneficio y tengan esa jubilación. Ese es el concepto y eso es lo que se está impulsando. Y claro, obviamente, hoy ese proyecto fue observado, ha regresado al Congreso, el Congreso tendrá que volverlo a chequear, insistir y volverlo a enviar al Ejecutivo. ¿En qué ha sido observado, ¿En qué? O sea, el Ejecutivo lo ha observado. Claro. Dina Boluarte lo observó. Cuando el Congreso lo aceptó,
Dina Boluarte lo observó, regresó al Congreso y entonces ahora el Congreso tiene que volverlo a dictaminar, tiene que volverlo a aprobar y enviarlo nuevamente al Ejecutivo. ¿Ustedes confían que el presidente Gerí ya no lo va a observar y va a promulgar la ley cuando esté lista, cuando sea aprobada por el Congreso? Mira, el presidente Gerí fue uno de los que más celebró la aprobación de este proyecto de ley. Entonces, como hoy está en el Ejecutivo, nosotros consideramos que una vez que el Congreso vuelva a aprobar este proyecto de ley, el presidente Gerí lo promulgue inmediatamente. Ahí está. Es más, él publicó este TikTok de promesa cumplida, ¿no? Cuando era presidente del Congreso, en sus redes, ahí está con la autógrafa firmada, ¿no? A ver, vamos si a ver le das volumen, ¿no? Ahora. Si le das volumen 2 segundos, por favor, Angie. El Congreso sí cumple. Y es un logro colectivo, un logro de todo el Congreso con ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Rudecindo. Estaremos al tanto de cuándo se vuelve a votar esta ley en el Congreso. Muchísimas gracias, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes y acompáñanos en estas actividades técnicas que promovemos en el Frente Social por el Perú. Prontamente, claro que sí. Prontamente vamos a discutir el tema cultural, Anushka, a través de cómo técnicamente se puede promover propuestas en beneficio de la pluriculturalidad nacional. Pues avíseme que yo encantada de ir, de verdad que sí, porque uno siempre aprende. Muchísimas gracias, Rudecindo. Muchísimas Gran abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para usted también. Y bueno, la derrama, además, ahora está este congreso Encinas. A ver, la inteligencia artificial, o sea, todos vamos de cabeza ya. No se te escucha, David. ¿No? Ahora, por momentos te me vas. No, decía Epicornia te ha hecho un conjuro. Epicornia te ha hecho un conjuro. Congreso Encinas del 4 al 7 de noviembre. Puede ir todo el mundo que lo considere, es sobre todo para pues personas, para educar. Tenemos un video, vamos a ver el video promocional del Congreso, por favor. Sí, vamos a verlo. Vamos del comienzo, Angie. Educativo nos exige repensarlo todo. La educación no es solo un tema de aulas, es el pilar para lograr todas las justicias, la social, la cultural, la de género y la ecológica. Descubre tu liderazgo transformador como docente. Únete al 15º Congreso Internacional de Educación Encinas 2025, del 4 al 7 de noviembre. Juntos y juntas podemos hacer un mundo mejor. Inscríbete en nuestra web y sé parte del cambio. 60 años de rama magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. Bueno, como dice en la publicidad, esto va del 4 al 7 de noviembre en el auditorio Horacio Ceballos Gámez de la derrama magisterial en Jesús María, y va a ser por modalidad híbrida, o sea, presencial y también virtual. Va a haber certificación de 120 horas pedagógicas a nombre del CERCEU de la Universidad de San Marcos con un costo simbólico, y el ingreso es libre para todos los participantes. No se lo pierdan. ¿Y de qué se va a hablar? De la inteligencia artificial, de cómo educar, de cómo aprender, de qué límites poner y de toda la potencialidad y también todos los riesgos que tiene la inteligencia artificial. Y no solo profesores, sino alumnos, padres, y pues debemos ponerle el ojo a esto, ¿no? Debemos ponerle el ojo a esto. Así que eso es Congreso Encinas del 4 al 7 de noviembre. Aquí así termina esta sección de Epicentro de Hacer la Diferencia. Gracias a la derrama magisterial. Vamos.